¿Cómo dicen que les va en este día viernes 19 de marzo? ¿Cómo llegaron al fin de semana? ¿Cómo están recibiéndolo? Un gusto saludarles. Hemos tenido muchísimas informaciones que tratar durante estos 5 días, las que tienen que ver con las vacunas, con la migración, con el petróleo, con las tasas de interés. Y hoy quiero hablarles de algo que quizá a muchos de ustedes les importa muchísimo por lo que representa como precedente lo que ha sucedido en un día de esta semana. Y me refiero a la decisión de la Corte Suprema por la cual en el Reino Unido, por la cual pues prácticamente los colaboradores asociados, como ustedes les quieran llamar, de Uber, van a ser clasificados como trabajadores con ciertos derechos que son bastante familiares en relación con el mercado de trabajo tradicional que conocemos. Este es un dato importante porque en muchos estados, en Estados Unidos y en otros puntos del planeta, pues la empresa, Uber en particular, pero no es la única, ha defendido la idea de seguir clasificando a estos conductores, a sus conductores, a sus asociados, pues como tal, como trabajadores contratistas. Y por lo que representa el fallo de la Corte Suprema, es que yo le quise invitar a mi queridísima María Lorca Susino de Miami. Me da mucho gusto, profesora en la Universidad de Miami. Qué gusto me da de saludarte el día de hoy. Pues para que me digas ¿qué representa primero? ¿Lo que tú escuchaste o lo que tú ya sabes que va a pasar con estos contratistas en el Reino Unido que representa para Europa y después en la región América? Muchas gracias, Gabriela. Bueno, pues yo creo que es un tema súper importante porque lo que estamos viendo es lo que tú has dicho. Vamos a ver, nosotros tenemos dos economías. Tenemos la economía tradicional, la economía que tú y yo conocemos de un salario de 9 a 5 o supuestamente de 9 a 5, pero realmente trabajas de 6 a 8, ¿no? Y después tenemos esta economía paralela que se llama la gig economy, que básicamente lleva existiendo desde hace 2 o 3 años, pero resulta que ahora, debido a la pandemia, es cuando más presencia está tomando, que es la economía geek economy. Es básicamente una economía en la que los trabajadores son muy libres, en la que los trabajadores suelen ser lo que se llama contratista. Hasta el día de hoy había muy pocos trabajadores trabajando en este tipo de empresa y tenían, bueno, pues tenían sus propias reglas y regulaciones. ¿Qué pasa? Con la pandemia, con la necesidad de buscar un trabajo, gente se ha quedado sin trabajo, una ayuda secundaria, la economía geek está sobrepasando, digamos, la economía tradicional. Entonces, lo que estamos viendo es que la gente vive de este tipo de economía, los Airbnb, los Uber, los que te hacen el delivery de comida. Entonces, esta Corte Suprema, este ruling, viene a decir que básicamente la economía geek tiene que manejarse por las mismas reglas laborales que la economía tradicional. Y aquí es donde está el debate y aquí es donde empieza la cosa de decir, bueno, debe ser así o la economía geek se debería mantener como es, una economía para trabajo secundario, para una minoría, o deberíamos empezar a regularla como la economía tradicional. ¿Y cuál es tu veredicto entonces, María, en vista de las tendencias? Mira, yo te digo una cosa, yo me estaba leyendo básicamente un trabajo muy importante del Bureau of Labor Statistics de aquí de los Estados Unidos, lo que básicamente viene a decir que, y es un poco asustante, un poco da miedo, ¿no? Que el 44% de todos los que son los trabajadores geek en los Estados Unidos, este tipo de economía es su único ingreso. 44%. Pero después sí se sabe que hay como un 60% de los trabajadores normales, como tú y yo, los tradicionales, que tenemos algún tipo de colaboración a través de asesorías o a través, tú sabes, de todo este nuevo sistema de trabajar, los colaboradores, los que son los influencers, ¿no? De que están, digamos, atados a este tipo de economía. Entonces yo creo que si hacemos la economía geek como la economía tradicional, bueno, pues se va a regular mucho más, pero también va a quitarle la frescura y la libertad que tiene esta economía, que realmente es la economía del siglo XXI. Y te lo pregunto porque en tiempos de pandemia, y tú hablas ahora de la Oficina de Estadísticas del Departamento del Trabajo también de Estados Unidos, pues en pandemia se tuvo que crear un programa de alivio en tiempos de pandemia para contratistas, porque no están cubiertos por temas del seguro de desempleo, y aquí empezamos a entrar a terrenos todavía más densos que tocan a en qué medida esto pues representa qué consecuencias que hay que asumir a futuro.
Bueno, claro, porque una de las cosas que la Corte Suprema del Reino Unido está diciendo a los trabajadores de Uber es que tienen derecho a las vacaciones o a vacaciones pagadas, que es una cosa que no se contemplaba en la tradicional economía geek hasta que vino la pandemia y todo el mundo se empezó a enganchar para ganarse pues un dinero extra o simplemente porque no tienes trabajo y te tienes que buscar la vida ahí como consultor vendiendo lo que has venido haciendo durante a lo mejor 10 años de tu carrera laboral, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es una cosa. Después todo el tema de que tienes que ganar un minimum wage, un salario mínimo. Hay una cosa muy importante que dice, me leí lo que decía el presidente, el CEO de Uber, ¿no? Y decía que el salario que ganaba, que iban a ganar todas estas personas que están en Uber, era un suelo, era un suelo salarial. Es decir, que de ahí podían ganar lo que quisieran en base a su productividad. Entonces yo creo que eso también es muy importante porque una de las cosas que tiene la economía geek es que te da la posibilidad de ganar según tú produzcas, no que la economía que tú y yo conocemos, la tradicional, nosotros nos podemos matar aquí trabajando, yo en la universidad de 7 a 7, lo que sea, pero el salario fijo. La economía aquí tiene esa ventaja, es que te van a pagar en base a tu productividad y tu salario mínimo es lo que le llaman un suelo salarial, no un techo salarial. Entonces yo creo que es una economía que es lo que va a ser el siglo XXI, Gabriela. Es lo que va a ser el siglo XXI, este tipo de economía moderna. Ok, dentro de la decisión que la estoy revisando contigo para pasar punto por punto, pues obviamente vacación pagada, esto es economía tradicional, pensiones, Uh economía -huh. tradicional, o al menos la relación laboral que define el siglo XX y no tanto a la economía geek del siglo XXI quizá, o de fines del siglo XX-XXI, y son 70,000 trabajadores. ¿Qué otra cosa agregarías dentro del fallo de la Corte Suprema? No tanto el fallo de la Corte Suprema, yo creo que hay que verlo desde el punto de vista de cómo lo lee Uber, porque tal y como lo vea Uber, esto va a tener una Claro. repercusión. Y hay una cosa que dice Uber que a mí me preocupa, ¿no? No que me preocupa, sino que dice, wow, estamos en la economía del siglo XX de vuelta. Y es que dice, bueno, muy bien, yo voy a considerar a todos mis trabajadores trabajadores y no, ¿cómo se dice? Contratistas. Contratistas y todo esto. Pero dice, pero entonces vamos a hacerlo según la necesidad. Y ahí está el truco del almendruco, porque claro, según la necesidad, entonces va a decir, bueno, chatos, yo no necesito 75.000 personas dando vueltas. Entonces, pues a lo mejor el programa de Uber solamente va a dejar que cierto número cierto número de manejadores de Uber se puedan conectar en ciertas horas del día en ciertos momentos para evitar que haya 75.000 dando vueltas, ¿no? Entonces, mira, ahí va a haber trampas y cartón, digamos, ¿no? Y al final pues se va a intentar llegar a un entente en la que Uber pues tiene que seguir ganando dinero, Gabriela, porque si no se acaba aquí el asunto, pero que también beneficia a los trabajadores. Ahora yo creo que esto va a hacer que de 75.000 se vea una reducción de plantilla importante. No, por supuesto. De hecho, yo no he tenido todo el tiempo para terminar de leerlo, pero les recomiendo que lean el editorial en The Evening Standard que escribió precisamente Dara Khosrowshahi, que es el apellido que siempre me cuesta trabajo. Sí, el presidente ejecutivo de Uber. Pero este punto que estás marcando es interesantísimo, porque al final del día es como como empresa reajusto mi vínculo con la demanda que puede haber en el mercado y la oferta que quiero sacar para que estas consecuencias de esta nueva dinámica laboral me afecten, ¿no? Y luego también hay un tema muy importante que él menciona y es que hasta ahora trabajadores de V tenían en el Reino Unido la posibilidad de elegir qué pasajeros agarrar y no agarrar, ¿no? Tenían bueno, pues si por las razones, pues podían decir, mira, pues este trayecto no me viene bien, pues porque después me quiero ir a mi casa, lo que sea, ¿no? Ahora no. Entonces esto también es un tema muy interesante que yo creo que vamos a escuchar porque ahora no vas a poder elegir, ¿no? Digamos, qué pasajero agarras dependiendo de a dónde va, ¿ok? Ahora si te toca la carrera o el trayecto lo vas a tener que hacer igualmente. Oye, bueno, tú sabes lo que pasaba en Uber en Europa, con Uber en Europa, con Uber en España, y preguntarte, exacto, y en otros países como Colombia, etcétera, con fuertes protestas de quienes dicen yo pago medallón, yo pago esta cantidad de otras cosas a la autoridad y para nosotros esto que está sucediendo, este fenómeno es competencia desleal, etcétera. Digan lo que digan, llegó, se instalaron todas estas empresas de plataformas de conducción, pues como Uber, que no es la única, y ya se instaló el tema. Preguntarte el precedente que tendría este fallo de la Corte Suprema en medio de estas pujas que hemos visto históricas en España, en Europa. ¿Qué piensas?
Hombre, yo creo que eso lo que estás igualándolo al servicio de taxi tradicional. Entonces, básicamente ahora yo creo que no va a haber tanta diferencia. La única diferencia es que si realmente tú eres un trabajador del taxi regular, como tú dices, te cuesta muchísimo dinero coger la licencia del taxi, ¿vale? Uber no, Uber tú compras y dices yo voy a ser trabajador de Uber y ya está, ¿no? Entonces yo creo que cada vez más esto lo que está haciendo es que lo está igualando y que esta diferencia que había entre unos y otros, que hacía las tarifas mucho más baratas, por eso la gente agarraba el Uber, ¿no? Yo creo que es lo que va a hacer que la diferencia se vaya desapareciendo y al final pues uno va a decir, a lo mejor quizá me da igual agarrar un taxi en Madrid que agarrar un señor de Uber, ¿no? Porque no existe la diferencia. Por cierto, los taxis de Madrid son excelentes, también te lo digo. Sí, por supuesto, yo he estado allá, no, sí me consta, en ese caso sí me consta, pero entonces ¿tú crees que la victoria de los trabajadores de Uber en el Reino Unido le va a dar pretexto a trabajadores en Europa, aunque ya el UK pues ya no es parte de la eurozona, ¿vale? Exacto, ya no es parte de la Unión Europea, ya es, es un mundo aparte, pero ¿tú crees que esto puede Hombre, sentar un precedente? sí, porque además tú tienes que tener en cuenta que generalmente las leyes laborales del Reino Unido son muy parecidas a las leyes laborales de los Estados Unidos, muchísimo más liberales, liberal en el sentido de la estructura, ¿no? Las leyes laborales que tenemos en el continente europeo son muchísimo más estancadas, muchísimo más duras, muchísimo menos rígidas, ¿no? Entonces, si esto es una victoria terrible dentro de lo que son unas leyes laborales muy flexibles en el Reino Unido, pues imagínate tú esto, el Claro. efecto mariposa que va a tener en todos los Ubers que hay en lo que es la Europa continental. Algo que no hayamos cubierto que te parece interesante de este fenómeno, de este fallo, María, que debemos tener en cuenta. Hombre, yo creo que una vez más terminamos viendo que aquí siempre la batalla laboral está entre los beneficios de los trabajadores y los beneficios de la empresa, ¿no? Entonces yo creo que no importa en el siglo que estemos, termina siendo esto el problema. Yo lo único que no quiero como economista es que se mate la idea de la productividad, la idea de que, como dijo el presidente de Uber, el que quiera trabajar más, que gane más. Yo creo que esto es fundamental porque esto es lo que hace la diferencia y cada uno de nosotros tenemos un ánimo laboral, tenemos un nivel de productividad y yo creo que lo que tenemos que es alentar a que la gente trabaje pues según lo que le apetezca trabajar y no que te bloqueen o que te impidan desarrollarte como persona en un mundo laboral. Y otra cosa es que si no te gusta el tema de Uber, bueno, pues que cojas y hagas otra cosa. Nadie, no naciste teniendo la medallita de Uber, pues no sé cómo decirte. Yo creo que la libertad laboral es muy importante. Qué buen punto para cerrar esta conversación con la profesora María Lorca, quien por cierto también está impartiendo ahorita clases, así que le agradecemos triplemente la oportunidad de su tiempo. Te mandamos un súper abrazo, ten buen fin de semana, María. Muchísimas gracias, Gravidela, muchísimas gracias. Hasta pronto.